Hay una enorme catarata de bendición de parte de Dios para ti. Solo tienes que abrir la puerta con la llave de la obediencia. Lugar de salvación, un lugar para ti. Bienvenidos, hermanos y amigos, a su programa Semillas de Fe. Hoy tendremos una entrevista con un matrimonio que el Señor ha hecho grandes cosas en él y que sé que su testimonio te bendecirá. Así que ponte cómodo, atento y recibe esta semilla de fe que viene del corazón de Dios para tu vida y te cambiará. Comenzamos. Hermanos y amigos, para mí es un gran gusto poderles presentar a un matrimonio muy especial para nosotros, que es nuestro hermano Edgar y Cintia Álvarez. Están en este momento porque quieren compartir las bendiciones que han venido a sus vidas a través de obedecer y cómo ellos tuvieron que aprender este gran secreto de abrir puertas de bendición que se llama obediencia. Bienvenido, mi hermano Edgar. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, hermana Cintia. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un honor estar aquí. Para nosotros también es un gusto que estén hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría entrar en materia, hacerles algunas preguntas y después compararlas con la palabra de Dios y ver cómo la obediencia en verdad es una bendición para el ser humano. Y la primera pregunta que les quisiera hacer es, ¿les costó obedecer a sus papás? Qué bonita pregunta. Pues sí, voy a comenzar yo, pastor, porque creo que he sido desobediente y principalmente cuando era niña. Yo creo que aproximadamente a los 11 años fue cuando empecé a ser desobediente. Creí que mis papás tenían pensamientos como de viejitos o como antiguos o anticuados, ¿no? Que lo nuevo que estaba yo viviendo no tenía nada que ver lo que ellos habían vivido y que esto era nuevo, entonces ellos no entendían, por lo tanto pues yo tenía que hacer lo que la sociedad, lo que el mundo me mostraba, porque pues en la escuela te enseñan otras cosas. Entonces yo creo que mi desobediencia comenzó ahí y bueno, pues eso la verdad me hizo tener varios raspones, varias caídas, y aún así no lo entendía, ¿no? Y pensé que era parte, hasta que aproximadamente a los 19 años conocí de Dios. Y esto me hizo grandes cosas. Yo creo que si no hubiera sido por Dios, yo ni la carrera hubiera acabado, pastor. Conociendo a Dios, supe que era lo que Él quería de mí, sus mandamientos, y honrar a nuestros padres era importante. Así que ahí comenzó el conocimiento de la obediencia. Amén. ¿Cuántos jóvenes, niños, no comprendemos la necesidad urgente que tenemos de obedecer a nuestros padres, hermano Edgar? ¿Verdad? ¿Y cómo fue su experiencia con respecto a su relación con su mamá? Bueno, yo pienso que, creo en verdad que tuve una muy buena relación con mi mamá, la tengo aún, porque sí fui un niño obediente hasta cierta edad. Cuando me di cuenta que yo me estaba preparando en el mundo, en la parte secular, empecé a ver a mi mamá que la veía que estaba limitada. Entonces, limitada en conocimiento, pero tenía más conocimiento de Dios, era muy sabia mi madre. Pero yo, por irme por un lado en desobediencia, pues tuve muchos tropiezos, demasiados, ¿no? Hasta, no sé, hace unos años, cuando conocí al Señor, fue diferente, pero tuve tropiezos que quebré económicamente, casi pierdo mi familia, una situación muy complicada. La salud, empecé a engordar bastante, mi salud no estaba, se iba para menos, ¿no? Pero sí, la parte de obediencia es algo que hoy entiendo que sin eso no hay, sin ser obedientes a Dios principalmente, no
pues no llegamos a ningún puerto correcto, ¿no? Eso es lo que mi experiencia ha sido, ¿no? O sea, que la obediencia, esa cuota de obediencia que tenemos que tener los cristianos para tener victoria es importante. Importantísima. Y hay cristianos que nos hemos engañado creyendo que podemos obedecer a Dios sin haber aprendido primero a obedecer a nuestros padres o obedecer a nuestras autoridades terrenales, ¿verdad? Y ahí hay un gran error. Me gustaría, si me ayuda, a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Es un mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y me puede hacer el favor de leerlo, por hermano Edgar. Sí, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. El Señor nos manda a los hijos a obedecer, a honrar a nuestros padres, y la promesa es de que nuestra vida se va a alargar en esta tierra. Ahora, ¿usted se puede imaginar una vida larga de sufrimiento? No, pues no. Pues quien la quisiera, ¿no? No. Pero entonces, si se alarga la vida, ¿cómo será una larga vida por obedecer a nuestros padres? ¿Una vida de qué? Bendiciones. De bendiciones, de plenitud y gozo. Efesios 6:1, ¿me pudieran ayudar a leerlo? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Wow, porque esto es justo, esto es correcto. Eso no solamente va a traer una justicia porque hacemos lo que Dios quiere, sino en nuestra vida nos va a empezar a ir bien, muy bien, muy bien. Pero qué tremendo es de que esa raíz que empieza desde la niñez de desobediencia, lo podemos jalar a nuestro matrimonio, ¿no es así, mi hermana Cintia? ¿Usted qué opina de eso? Como que usted nos abrió su corazón y nos dijo que le costó obedecer al principio, pero después el Señor le permite tener un matrimonio con su esposo. ¿Y qué tal la obediencia? ¿Cómo fue ese proceso? También fue difícil, pastor. De hecho, cuando las primeras prédicas o pláticas de nuestro pastor, que hablaba de que la mujer se tiene que someter a su marido, etcétera, yo salía pues colapsada, ¿no? Mi cerebro con mi mente, con mi corazón, o sea, no empataban, ¿no? Yo le decía a mi esposo, no, pues yo creo que esto es un poco machista, ¿no? Pero eran los inicios, pastor, y hoy puedo decir que es de gran bendición obedecer. Dios nos manda a las mujeres a someternos a nuestros maridos, y hoy entiendo que no solo es un mandamiento de Dios, sino también es una bendición. Porque Dios, al ser tan sabio, en su sabiduría perfecta, nos manda a someternos, pero por principio de cuidado primero, y eso no lo entendía, y eso es maravilloso, porque que una mujer se sienta cuidada, protegida, es algo que de naturaleza las mujeres buscamos, pero buscamos y tocamos puertas erróneas, y creemos y somos engañadas por el enemigo. Pero realmente cuando uno obedece a estar con un solo hombre en matrimonio, en un hogar, en obediencia, en sometimiento con su esposo, es maravilloso. De mí, al terminar la universidad, el mundo te muestra ser independiente, autosuficiente. Una mujer hoy en día, dicen en el mundo afuera, no necesita de un hombre, pero tampoco ese es el mandamiento de Dios. Dios mandó a un hombre y una mujer a hacer un hogar, una casa, una familia. Por lo tanto, una mujer no puede estar sola, por principio de Dios, ¿no? Principio divino. Así que sí ha sido difícil, pastor. Al principio nosotros tenemos casi 10 años de casados, este año cumplimos 9, y al principio fue difícil, porque combinado con el mundo, pues el mundo dice, no, defiéndete, ¿no? Sepárate, no obedezcas, ¿qué le pasa? Pero hoy en día le puedo decir, pastor, que aunque cueste trabajo, sabemos que es por obediencia y por amor a Dios. Y que ha traído buenos resultados. Muchos, la bendición ha llegado, pastor. Amén, y es a lo que voy, porque nuestros hermanos tienen un testimonio muy tremendo con respecto a lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos hemos equivocado y nuestra economía viene abajo, totalmente se destruye, pero cuando nos acercamos a Dios,
en verdad el Señor ha hecho milagros muy grandes en la vida de nuestro hermano Edgar y de su esposa Cintia, ¿verdad? Pero antes de que nos cuente un poco de lo que Dios ha hecho ahí, mi hermano, la Biblia nos enseña que la mujer se debe someter al marido, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña que el marido debe someterse ¿a quién? A Jesucristo. Entonces usted no puede pedir sujeción sin que usted esté sujeto a Jesucristo. Entonces es un orden tremendo y maravilloso que nos bendice total y absolutamente, pero también como hombres, ¿qué tanto nos cuesta someternos a Jesucristo? ¿Verdad? Pues bueno, es demasiado difícil, pero creo que cuando uno va conociendo más al Señor, va entendiendo y va comprendiendo que no hay otra manera, ¿no? Porque, como dice Jesús, Jesús es el camino, la guía, ¿no?, de nosotros, y si entendemos cuál es su guía hacia nosotros, nos empezamos a someter a Él, ¿no? Y nuestra conducta, nuestra actitud sobre todo, cambia. Y yo creo y estoy seguro, porque Dios es tan grande que me ha dado esa bendición en verdad de tener una diferente actitud, algo diferente en mi vida, lo que me ha hecho tener bendiciones, ¿no? El matrimonio no es fácil, la caminata con Jesús no es fácil, pero si estamos sometidos a Él, Él sabe que va a haber bendición para nosotros, Él nos da las cosas para que estemos bien. Y entonces, cuando yo empecé a ordenar mi vida, porque Cristo lo ordena, empieza a ver las bendiciones. Claro, estamos juntos. Si no hubiera estado Jesús con nosotros, pues ya se hubiéramos separado. Primera bendición, estamos juntos. En verdad cuesta, pero es algo que si sabemos a dónde vamos a llegar, vale la pena todo el esfuerzo. Amén. Obedecer a las autoridades, obedecer a cualquier autoridad que tenga, ya sea espiritual o terrenal, todo sale mejor. Desde respetar un alto que da bendición, porque si nos pasamos, pues vamos a chocar, ¿no? Puede haber un accidente o puede haber una multa. Siempre hay una consecuencia equivocada o una consecuencia negativa si no obedecemos. En ese simple ejemplo, si no obedecemos una luz de tráfico, va a haber una consecuencia. Puede ser hasta muy grave, de poder atropellar a alguien, chocar, y puede costar una multa. Y entonces, pero si obedecemos, todo eso no va a haber, ¿no? Entonces, obedecemos a las autoridades, pagamos impuestos, ¿no? Que es una situación que yo estaba en mi negocio, pero es así. Pero si obedecemos, hay mucha bendición. Así es. Hay que obedecer al Señor. Ese es el secreto, obedecer a Jesús. Amén. Abre una puerta grandísima de bendiciones, ¿no? Totalmente. Yo le digo una cascada de bendición sobre los obedientes y de parte de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Pero ¿alguna vez habían analizado, hermanos, que la desobediencia es ocupar un lugar que no nos corresponde? O sea, si por ejemplo mi hermana Cintia no quisiera obedecer a mi hermano Edgar, realmente ella está no ocupando su lugar correcto, sino quiere ser ella estar en la posición de mi hermano Edgar, y por lo tanto ahora mi hermano Edgar cambiaría de posición. Si mi hermano Edgar no quiere obedecer a Cristo, entonces el hermano Edgar quiere tomar la posición ¿de quién? De Cristo, y eso es lo que empieza a ser un relajo absoluto en nuestras vidas. Y el primero que no quiso respetar la posición que se le habían dado, ¿quién creen que fue? Con demonio. Satanás. El mismo diablo, ¿no? El mismo diablo. Isaías precisamente, capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice algo muy tremendo. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea, la desobediencia tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Caer, o sea, no hay otra. Cuando usted quiere tomar la posición que Dios no le ha dado, cuando usted no quiere respetar en su vida la posición de Jesucristo como el gobernador, como el rey, como el soberano, entonces no es que Él sea malo, sino que automáticamente nosotros decidimos ¿qué? Caer, ser destruidos, ¿no? Pero dice algo muy interesante: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones.
tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué surgió en el corazón del diablo? ¿Qué podemos ver que surgió? Orgullo, ¿no? No Envidia. quiso envidia, pero sobre todo el orgullo, que no quiso él estar en la posición que Dios le había dado. Él quería tomar otra posición, él no quería obedecer, él quería mandar. Sí. ¿Y eso qué le provocó? La caída. caída. Pero entonces podemos resumir que el orgullo es la base de toda desobediencia. Como decía usted, yo pensaba que mis papás ya eran anticuados, que no me entendían, que eran viejitos. Entonces realmente lo que estaba en el corazón de usted era ¿qué? Soberbia. Orgullo, ¿no? Muchas veces sucede eso en el matrimonio también, ¿no? Mi marido que no piensa como yo pienso. Y déjeme decirle algo, hermanos que nos están oyendo, que en lo personal yo he visto que sí, las mujeres tienen un don tremendo en el Señor. Tienen una mente que el Señor les ha dado, súper hábil, súper poderosa, pero Dios se las dio, amadas hermanas, amadas amigas, para ser una excelente ayuda para su marido, ¿verdad? Para que su marido sea bendecido. Usted está puesta ahí para bendecir a su marido, pero usted no va a bendecir a su marido si antes no aprende a obedecerlo a él por amor a Jesucristo, Amén. ¿verdad? Entonces, qué tremendo es el orgullo, hermano. ¿Qué le pasó a usted cuando usted vio que empezó a sobresalir y Pues- creyó que usted era la neta del planeta? Sí. No, pues como todo, el demonio engaña y a mí me fue muy bien muchos años en mi profesión y hasta llegué a ganar mucho dinero, que me pagaban en una compañía farmacéutica en Suiza. Me llevaron a Suiza, a otros países y iba todo en maravilla, todo como maravilla. Pero en la parte personal, en la parte espiritual me sentía vacío. Y todo hay un límite en donde cuando empecé yo a creerme que yo tenía la razón de todo, en todos los temas, y mi orgullo me empezó a llevar al fracaso, pues ya no tardé, ¿no? La caída era inminente, o sea, tenía que caer porque no había ese conocimiento de Cristo, estaba todo basado en mi orgullo, en mi conocimiento del mundo, mi preparación del mundo, o sea, secular, ¿no? Y esa preparación que usted tenía, ¿qué le hacía pensar acerca de Jesucristo? Si en ese momento alguien le hubiera dicho, acércate a Jesucristo, ¿qué hubiera pensado? No, ¿Qué hubiera pues, dicho no usted? lo necesito, porque las personas que necesitan a Jesucristo, en mi pensamiento de aquel entonces, eran las fracasadas. Y entonces yo era exitoso, entonces no necesitaba a Jesucristo. Mi orgullo otra vez me empezaba a cegar. Y al estar ciego espiritualmente, pues caí, quebré, tan orgulloso fui que renuncié al empleo más codiciado en ese momento, donde me pagaban bastante bien, y me daban todo. Renuncié, creyéndome más orgulloso de cualquier empresa, ¿no? Y empecé un negocio, empecé a ser empresario y pues ¿cuál fue la sorpresa? En unos años quebré totalmente, ¿no? Y endeudado. Entonces fueron años de mucha carga emocional y eso fue lo que me hizo realmente doblar rodillas y humillarme ante el Señor y pedirle que me ayudara. Amén, ahí reconoció su necesidad por Cristo, ¿verdad? Hermana Cintia, ¿usted se recuerda esos momentos con su esposo? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Cómo lo veía usted? A pesar de todo el conocimiento que él tenía, toda la experiencia que él tenía, pero sin la gracia de Dios sobre su vida, ¿usted se acuerda cómo eran esos momentos? ¿Qué pasaba con él? Sí, yo identificaba a mi esposo deprimido y no lo podía aceptar él mismo, ¿no? Ni siquiera podía aceptar que estaba deprimido. Entonces, la otra parte que yo veía es que, bueno, Edgar, mi esposo Edgar, con el conocimiento que le había dado su profesión, él es contador público, y de eso ganó muy bien, hasta su último empleo, que fue el que dejó. Comenzó a ser empresario y no le fue bien como empresario, empezó a perder todo, y fue cuando yo le dije, y eso es algo que nunca va a olvidar, y no lo va a olvidar porque le molestó en ese momento, aunque hoy lo entiende, pero yo le dije, amor, ¿por qué no regresas a lo que tú sabes hacer?
por lo cual tú te preparaste desde los 16, 17 años y has trabajado en eso y has ganado muy bien y has ganado hasta premios y has tomado escuelas en otros países de ser contador. Y él me respondió, no, mi sueño es ser empresario. Y no quería regresar a eso, pastor, era soberbia, ¿no? Para mí decía, qué soberbio, ¿no? Y posteriormente mi suegra le repitió la misma frase. Hijo, ¿por qué no regresas a lo que tú sabes hacer? Y todavía de ahí, pastor, su novia, la que ya era su esposa, su mami, se lo había dicho, 3 años después, 4 años después, él decidió regresar. Y yo creo que pues Dios nos, pues si se puede usar el término, nos acorrala hasta donde nos lleva, hasta donde lo conozcamos, a donde podamos conocer qué es lo que quiere de nosotros. Y tan solo el simple hecho de haberlos alcanzado, vino la bendición a nosotros, pastor. Amén, gloria al Señor. Y bueno, ya hemos hablado de las consecuencias de la desobediencia, que surge de un orgullo, ¿verdad? Todo ser humano batallamos con el orgullo. Pero ¿qué pasó, mi hermano Edgar, cuando el mismo Señor Jesucristo, a través de las circunstancias, lo llevó a reconocer que Él es la respuesta? ¿Cómo fue? A partir de ahí, ¿qué pasó en su vida? Pues cuando ya vi que pues todo estaba acabado, porque eran deudas, llegaban, me quitaban coches, me quitaron las casas, los teléfonos de abogados que me llamaban para cobrarme no paraban, ¿no? Hasta me ponía nervioso y todavía oigo ese teléfono Nokia que suena y me volteo y me pongo medio nervioso. Pero fue algo muy, muy feo, la verdad fue algo que nunca había pensado que me hubiera pasado. Cómo a Edgar Álvarez, el inteligente, humano, imperfecto, no iba a pasar eso. Pero después de eso, cuando yo reconocí que estaba mal, empecé a buscar a Jesús. No sabía si tenía que buscar a Jesús en un principio, pero mi madre siempre ha sido cristiana desde que nació y siempre me hablaba, hasta que un día me dijo, ¿qué está pasando? Tienes que ir a la iglesia. Empecé, pero en las circunstancias con mi esposa, Dios nos fue acorralando y fuimos a la iglesia. Y tuvimos, en la iglesia fue muy, muy lejos donde fuimos, y un pastor me dijo, Edgar, es que tú no entiendes cuál es el sistema tributario de Dios, que es diferente al sistema tributario del hombre. Y dije, hay algo que estoy entendiendo mal. Y empecé a conocer a Cristo, empecé esa caminata doblegando mi orgullo, porque mucha gente ya no confiaba en mí y tenía que reconocer que estaba mal. Mi madre me dijo, ya no confío en ti, y eso fue un dolor muy fuerte, porque la relación que tengo con mi madre es muy estrecha, y dije, tengo que hacer algo. Y empecé a conocer de la palabra, y empecé a ver en dónde estaba mi situación. Mi orgullo, mi soberbia, me habían llevado a tener intranquilidad, angustia, y empecé a conocer a Cristo y empecé a ordenar mi vida. Y dije, si es por aquí, va a ser más tarde, y lo empecé a hacer. Junto con mi esposa, fue una caminata difícil, pero no es que ya esté ahorita totalmente con lo que yo quiero, o que realmente ya tengo, ya llegué a la santidad para llegar a la vida eterna, pero sí voy en un camino que las bendiciones han venido una tras otra, desde que empezamos a ordenarnos, a servir a la iglesia y realmente a ser los provocadores de lo que tenemos hoy, de lo que Dios nos ha dado en obedecerlo. Nos ha dado paz, nos ha dado un negocio que hoy es rentable, nos ha dado tranquilidad, no hay deudas. ¿Han salido de las deudas? No tenemos deudas. Y que es un milagro, ¿no? Ese es un milagro. Porque no era cualquier deuda, ¿no? No, era una cantidad grande. Y hay una cosa que no he platicado, pastor, pero muchos de mis amigos que estudiamos juntos, que trabajamos juntos, que nos preparamos de la misma magnitud, están pasando y pasaron lo mismo, con deudas estratosféricas, grandes. ¿Y qué es lo que yo digo? Eso nadie lo puede ver si no cree en Jesús. El milagro de haber pagado una deuda, de haber bajado 30 kilos, de estar con mi esposa y tener paz, no es por mi capacidad. El que crea que es por su capacidad es que no conoce la grandeza
de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Dios, Espíritu Santo, nos ha dado esa tranquilidad y ese milagro de bajar la deuda, bueno, no tenerla, porque nos tardamos 10 años en pagarla, imagínense la deuda que teníamos. Pero aún así es un milagro en 10 años pagarlo. Es un milagro, por mi capacidad no hubiera llegado a ningún lado, pero Dios, y eso es lo que yo invito siempre a mis hermanos cristianos y a la gente, que puedan ver lo grande que es Cristo cuando uno obedece, porque Cristo siempre va a ser grande, pero no va, tú tienes que ser provocador a través de esa cuota de obediencia de lo que nos dice Jesús. Si no, no hay resultados. Y la obediencia es a través de lo que Él dejó escrito en la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. Sí, No es hay, nuestra guía ahora, o es su esa guía. es la guía, que debemos de conocerlo, así como hay personas que son licenciados, ingenieros, contadores, abogados, tuvieron que leer una serie, un compendio de literatura, cosas, prepararse, ir temprano a la escuela. Esto es igual. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer la palabra, hay que leerla, hay que invertir tiempo. Es la mejor inversión. Yo ahora como hombre de negocios le digo, la mejor inversión que puede tener un empresario, una persona, es el tiempo que le invierte al Señor, porque es la base fundamental del éxito, primero espiritual, primero en la familia y en los negocios, en la economía, en la prosperidad. A mí nadie me lo cuenta, pastor. Hoy tengo paz, hoy tengo tranquilidad. ¿Y sabe qué? Nos da esta autoridad Jesús. Cuando uno se conduce correctamente, tiene autoridad hasta donde llega, y no una autoridad como lo cree el mundo, que para pisotear a la gente, sino para poder compartir, para poder dirigir, para poder conducir, para liderar cosas. Nos da autoridad en todos los aspectos, y nos da autoridad en el matrimonio. Amén. Porque uno tiene que sujetarse a Jesús, que también es lo que es, todo está en relación a Jesús. Hoy me considero cristocéntrico, hoy me considero un fan de Jesús, porque esa es la parte en donde a mí, sin Él estoy perdido, pastor. Yo no quiero ir a otro lugar si no tengo a Jesús en mi vida. ¿Usted tomaría hoy el riesgo de hacer su vida, su matrimonio, su negocio, todo, ignorando a Jesús? No. Y sería lo peor que me puede pasar, porque aquí están los beneficios. Yo le digo hoy, aquí están los beneficios, le puedo contar muchas cosas. Extranjeros vienen a pedirnos que seamos dándoles el servicio. Y cuando dicen uno, ¿pero por qué a ustedes que son tan pequeños comparado con empresas tan grandes? Bueno, no sé, pues por el poder de Dios. Y alguien dice, bueno, es que tú sabes, sí sé, pero si tú no provocas eso, hay cosas que son inexplicables, hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Y Así eso es. solamente lo da Cristo. Y uno tiene que estar confiados en Él. Es una situación muy importante, pastor. O sea, hoy no regresaría por nada, aunque alguien me dijera, te doy toda la riqueza del mundo, no regreso atrás, siempre hacia adelante, pero siempre con mi Señor Jesucristo. Y que de hecho el diablo es una de las propuestas que hace, ¿no? Todos los que días. le dice a pastor. Jesucristo, si hoy postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Pero qué tremendo que esa misma propuesta puede ser hoy a cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. Pero lo que le queremos decir a la gente que nos está oyendo, nuestros hermanos y amigos, que en verdad obedecer a Cristo a través de lo que su palabra dice es la mejor decisión de su vida. En verdad, si estás en problemas, busca a Jesucristo, acércate a Jesucristo. Ya no pierdas el tiempo en buscar una solución. La solución está en nuestro Creador, porque Jesús te hizo. Él sabe quién eres, Él sabe los errores que has cometido y Él sabe cómo poderte sacar adelante. Y la Biblia tiene toda la guía para ello, ¿verdad? Entonces, mi hermana Cintia, ¿usted qué les puede decir a nuestros amigos de lo que hoy usted vive, ¿no? Lo que después de obedecer a Jesucristo a través de la palabra de Él? Claro, como mujeres no claudicar, pastor. El llamado de Dios fue para los dos. Y nosotros decidimos seguirlo, pastor. Decidimos cambiar nuestra vida, decidimos dejar negocios, incluso que creíamos que nos iban a sacar de la deuda, pastor, pero eran engaños del mismo demonio, que nos endeudaron más, pastor. Esos negocios que se nos pusieron enfrente nos endeudaron más.
Y bueno, decidir salir de eso, confiar en que Dios nos iba a proveer de todo, pastor, de todo. Yo le digo de todo, incluso pagar nuestras deudas. O sea, que quedara para nuestra nómina, que quedara para la renta, que quedara para nuestros gastos, principalmente comida, renta. Y sin descartar primordialmente nuestro diezmo, pastor. Esa obediencia creemos que también ha sido fundamental, porque pactar con el Señor en que lo nuestro, el 10% de todo lo que Él nos da es de Él, es para Él, pastor. No ha sido fácil pues estar con mi esposo, las deudas yo decía pues no son mías, pero cuando nos casamos se convierten en nuestras. Claro, Ajá. así Y es. yo decidí con todo, y eso dije, vamos para adelante. Creo que juntos vamos a poder pagarla. Fueron 2 o 3 años que todavía estuvimos separados, en el sentido de que yo con mi trabajo, él con el suyo, él con sus fuerzas, yo con las mías, pero cuando Dios nos alcanza, Dios nos junta en el negocio, que es algo que en el mundo nadie puede imaginar, que hombre y mujer estén juntos, marido y mujer en el trabajo, ¿no? Pues sí, podrías pensar un caos, pero también es obra de Dios, pastor. Amén. Obra de Dios que me ha sabido a mí enseñar, no solo a obedecer en casa, sino también en mi trabajo, porque pues somos socios, pero es mi jefe también, ¿no? Y es mi esposo. Entonces, obedecerlo. Yo les invito a todas las mujeres que nos están viendo que no claudiquen, que no pierdan la esperanza, y que siempre obedecer a su marido traerá bendición para su vida, para sus hijos, enseñanza y ejemplo. Y eso es bueno, eso es obra de cuidado desde nuestro Señor para nosotros. Amén. Me gustaría terminar esta parte, ¿verdad?, de esta entrevista, que en verdad, desde que yo los conozco y el hermano Edgar tuvo confianza a mi persona y me comentó todo lo que el Señor ha venido haciendo, en verdad es impactante, ¿no? Por eso la razón de quererlo invitar, para que no solamente mi vida fuera bendecida, sino muchos hermanos pudieran y amigos pudieran oír lo que el Señor puede hacer en una vida que después de que el orgullo lo derrumbó todo, ahora Jesucristo vino y está restaurando todo, porque yo quiero decirles que no solamente Dios los está usando como personas en su negocio, que va ahí avanzando, creciendo, sino Dios los está usando también para guiar ahí un grupo de hermanos. Ellos son líderes de célula y cada jueves toman el tiempo de estar con unos hermanos y ministrarles la palabra, y eso es algo precioso, maravilloso, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, queremos que este testimonio siembre una semilla de fe en tu corazón, de que si tú estás en problemas, el Señor te ha dado una llave que se llama obediencia para abrir las bendiciones que necesitas. Y no es una obediencia ciega, ¿verdad, mi hermano Edgar? Es una obediencia a través de ¿qué? De la palabra. De la palabra de Dios, ¿verdad? De Es la lo que palabra. ahora usted obedece, ¿no? Sí, de la palabra es la columna vertebral de cualquier vida en este planeta. Sin él, si no conocemos la palabra, por eso es importante esforzarnos, ser valientes y tomar tiempo a conocer la palabra de Dios. Inversión de tiempo es la mejor. Hermano, amigo, por experiencia, por haber sentido de estar en lo negro, en lo sucio, e ir caminando hacia lo blanco, hacia algo transparente y algo claro, ha sido a través de la palabra, la enseñanza, bajar ese orgullo y decir que nosotros estamos limitados. Amén. Dios, Cristo, es el que nos da esa fortaleza, ese ánimo, esa inteligencia, esa sabiduría, esa fuerza para seguir adelante, pastor. Sí, amén. Así. La palabra es Porque es interesante e importante que los hermanos sepan, los amigos escuchen, que usted no hace lo que un hombre dice. O sea, usted no hace lo que el pastor se le ocurre o lo que a una religión se le ha ocurrido decir, sino usted obedece la palabra de Dios, que claro, su pastor se la enseña, ¿no?
pero es obediencia a lo que está escrito. Sí, amén. 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 Pero queremos concluir con lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quiere usted habitar en las bendiciones del reino? Obedezca las palabras y la voluntad de Dios. Y hay otra en este mismo capítulo, otra cita que es Mateo 7:24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso quiere decir, mis hermanos, que como hijos de Dios, no es que los problemas se acaben, continúan, pero la diferencia está en que ahora estamos fundados en la roca. Y nos enseñó el Señor Jesús cómo. Dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace. O sea, volvemos a concluir con la palabra obediencia al Señor. Amén. Y dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén. Queremos sembrar esta semilla de fe, que hoy el Señor te da la oportunidad a ti de conocerlo a Él, conocer su palabra, obedecerla, y de esa manera es la llave que abre la gran bendición, las grandes bendiciones que Jesucristo tiene para ti. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, pastor. Ha bendecido a mi vida su testimonio y sé que bendecirá a mis hermanos. Amén. Gracias, Amén, pastor. hermano. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley,
mayor obediencia que este mundo ha vivido o ha visto es la obediencia de Jesucristo. Jesucristo obedeció a su Padre y esa obediencia ha traído salvación a todo el mundo. Sigue su ejemplo, sigue sus pasos, Él te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo programa. Esperamos que este, como los demás, sean de bendición para tu vida, y te pedimos que des un like, que te suscribas, que lo compartas, para que mucha gente sea bendecido con esta semilla de fe. Dios te bendiga.